De Julio Ramón Ribeiro, entre sus cuentos desconocidos en la edición La Palabra del Mudo, edición conmemorativa, noven- eh, aniversario 90, 1929-2019, no incluido en la última versión de Cuentos Completos de Alfaguara, vamos a ver el día de hoy El Abominable. Marcos y yo decidimos ir un día en busca del abominable hombre de las nieves. Esto puede parecer extraño, pues ni él ni yo teníamos pasta de explorador o cazador. Estábamos en Lima y no teníamos la menor intención de ir hasta el Himalaya. Marcos había llegado a la conclusión de que el abominable hombre de las nieves se había establecido en los nevados de la Sierra Central, a unos 200 kilómetros de la capital. Convencerme de su idea no fue muy difícil. Para empezar, yo me encontraba sin trabajo, abandonado por una mujer hermosa que se casó con un imbécil, entregado a la bebida y a la cavilación, viviendo a expensas de una madre caritativa, a punto en suma de valorar definitivamente mi vida y convertirme en uno de esos solterones, vagonetas y barrochinas que pueblan los bares de Lima. Cualquier persona que se me hiciera para salir de esta situación Cualquier propuesta que se me hiciera para salir de esta situación, por descabellada que fuese, encontraría en mí a un voluntario entusiasta. Marcos, por su parte, había enseñado sin fortuna diversos trabajos y oficios, entre ellos el de pilotín de barco mercante, lo que lo llevó durante años por todos los pueblos del Pacífico. Al fin había retornado a Lima y vivía, como yo, en casa de su familia, sin renta ni porvenir, entregado a lecturas idiotas y salidas nocturnas que terminaban siempre en barrios mal afamados donde infaliblemente se daba de golpes con algún matón. La última vez estuvo 2 meses en la cárcel por haberle roto un par de costillas a un mozo de una cantina. Fue precisamente en la cárcel, según me dijo, donde al azar de una lectura se enteró de la existencia del abominable y descubrió que si un sentido tenía su vida, era la de capturar y librar a la humanidad de la presencia de un ser tan repugnante. Había, claro está, el atractivo de la ganancia. Una asociación o fundación norteamericana ofrecía una serie de primas crecientes por informaciones fidedignas sobre el abominable, desde $1,000 por una foto hasta 20,000 por su captura. Su vieja vocación de navegante varado en tierra firme encontraba en esta empresa un aliciente. Y el proyecto era tanto menos insensato por cuanto, según Marcos, no era necesario desplazarse hasta el Himalaya, lo que estaba fuera de nuestro alcance, sino simplemente hasta unos 200 kilómetros de Lima, a la Sierra Central, lugar donde a su juicio debía encontrarse el abominable. Si me eligió para la expedición fue porque nos conocíamos desde el colegio y porque, dado mi carácter indulgente, sabía que no pondría mayores reparos en acompañarlo en la gran aventura. ¿Por qué en los Andes centrales? Esto sería largo de explicar, pero sus investigaciones lo habían llevado a esa conclusión. En resumen, según me refirió, el misterioso humanoide, cuyas huellas solo habían sido vistas en el Tíbet, había migrado por el estrecho de Bering hacia América, siguiendo la ruta de los primitivos pobladores de nuestro continente. Su refugio tibetano no le parecía muy seguro. Más tranquilo se encontraría en un nevado peruano que rodeado de 1,000 millones de chinos. En cualquier momento, Mao o quien le sucediese podía ordenar que lo capturasen y entonces no tendría salvación. Su muerte segura constituiría un capítulo más en la historia gloriosa de algún plan quinquenal. Antes de entrar en los pormenores de nuestra expedición, debo decir algo más sobre Marcos. En el colegio fue al comienzo mi peor enemigo. Como era uno de los mayores en la clase y uno de los más corpulentos, tenía la tendencia a tiranizar a los menores esmirriados como yo. Durante algunos meses me trató como una piltrafa. No había recreo en el que no me diera de puntapiés en las canillas, ni ropa nueva que llevara que no me la bautizara con algún desgarrón o mancha de tinta. Yo vivía aterrorizado y tuve que fraguar alianzas con otros grandes de la clase para poder defenderme, provocando peleas entre los forzudos, en las cuales Marcos dio y se ganó buenas palizas. Pero finalmente llegamos a sernos amigos, pues teníamos algunos gustos comunes, por ejemplo, la astronomía o las peras almibaradas, aquellas que vendían a la salida del colegio con mosca garantizada y los paseos por el malecón. Fue así que nos volvimos inseparables, al menos hasta que terminamos el colegio. Luego lo vi solo ocasionalmente a pesar de que vivía cerca de casa. Marcos fue uno de los pocos que renunció a entrar a la universidad y prefirió lanzarse desde temprano por el vasto mundo, sin títulos ni estudios, en busca simplemente de la vida. Se había casado una vez, divorciado.
Después viajó por el Perú vendiendo telas y relojes despertadores. Enseguida vino su ciclo de marinero, hasta que lo encontré en un microbús. El atlético colegial era ahora un hombrazo de barba cerrada que usaba unos sacos anchísimos y de corte antiguo, probablemente de su padre, y que aparte de beber y trasnochar, era capaz de comerse todo lo que le pusieran por delante. Pesaba 110 kilos. Antes de que nos pusiéramos en marcha, pasaron algunos meses. Los Andes estaban más cerca que el Himalaya, pero de todos modos necesitábamos un poco de dinero y equipo adecuado. Ella nos forzó a buscar un trabajo y ambos aceptamos tareas que antes despreciábamos, el de chofer de colectivo y yo de cobrador a domicilio, hasta que al fin contamos con los medios para organizar la expedición. En vísperas de la partida nos reunimos en la casa de Marcos. Era una casa minúscula en flores, con su jardín de geranios y su ventana de tejas. El padre de Marcos era un anciano jubilado que hacía por lo menos 10 años que pasaba los días pegando estampillas en un álbum y durmiéndose en los sillones de la sala. Su madre era un ser escurridizo que andaba por las iglesias o preparando dulces en la cocina. Su hermana, casada con un hombre de empresa, venía rara vez a visitarlos. Había pues terreno libre para los preparativos. Habíamos comprado 2 carabinas Remington de 32 milímetros, 2 machetes, una pistola Browning 45, morrales, una carpa de campaña, zapatos de escaladores, botiquín de primeros auxilios, brújula, ropa de abrigo, comida enlatada, vitaminas, binoculares y un mapa bastante imperfecto de la zona por explorar. La noche antes de la partida ocurrió un pequeño incidente que me inquietó un poco, pero que pronto deseché. Marcos, excitado por la inminente aventura, me propuso salir a tomar un trago. Podríamos disponer para ello de una pequeña parte de la bolsa común y nos dirigimos al parque de Miraflores, al café Haití. Mientras bebíamos la primera cerveza, Marcos me hizo una brillante recapitulación del caso del abominable, que fue para mí iluminadora, pues desvaneció alguna de mis últimas dudas. Para llegar a los Andes, el abominable había tenido que atravesar Norteamérica y luego el trópico centroamericano. ¿Cómo lo había hecho? Había rastros de su paso. Marcos fue absorbiendo todas estas cuestiones, apelando a diversas lecturas y teorías. Nos dio la medianoche y de repente cayó a nuestra mesa un viejo compañero de colegio, con el cual teníamos en común la afición a la bebida y con el que Marcos se transó en una discusión destemplada a propósito de todo. Por poco terminan dándose golpes. Logré calmarlos y conducir a Marcos hasta su casa. A las 6 de la mañana teníamos que partir rumbo a La Oroya. Nos despedimos con un fuerte apretón de manos, fuerte, sin duda, pues tardé en dormir acariciándome las falanges trituradas. A La Oroya llegamos en 5 horas en una camioneta que hacía servicio colectivo en compañía de una docena de personas. Habíamos previsto partir esa misma noche en camión rumbo a la cordillera de la Viuda, pero no conseguimos movilidad y tardamos 3 días en conseguirla. La mayoría de los camiones iban hacia Tarma o Huancayo, pero eran raros los que tomaban la vieja ruta terrosa que se internaba hacia la pampa de Junín. La Oroya es un lugar siniestro, un centro minero anclado en un paisaje desolado y con un aire pestilente. Altas chimeneas inundaban de humo el poblado, en donde solo vivían peones indios e ingenieros blancos. Marcos y yo, que no éramos ni lo uno ni lo otro, tuvimos que alojarnos en el único albergue, una especie de granero con techo de calamina, donde recalaban agentes viajeros y turistas despistados. No había bar, ni calefacción, ni baños. Comimos el peor bistec del mundo y lo seguimos comiendo durante 3 días, pues no encontrábamos medios de transporte. Las camionetas y taxis colectivos iban solo hacia Tarma o Huancayo, pero no hacia la cordillera de la Viuda, que era nuestro destino. Esa ruta de tierra trepaba hasta más de 5.000 metros de altura y únicamente lo utilizaban algunos choferes de camiones que no querían llevar pasajeros, pues ya varios habían estirado la pata en la puna y deshacerse de un muerto entrañaba demasiados problemas. Hasta que por fin conseguimos un camionero que se arriesgó a tenernos a bordo, prueba estipendio y tragos en cantina. No había sitio en la caseta, pues el camionero viajaba con su mujer y un asistente, sino en la parte de atrás, encaramado sobre varios quintales de papas. Fue un proyecto memorable. Marcos y yo teníamos la impresión de estar hollando el techo del mundo. Envueltos en nuestros sacones impermeables forrados en piel, acurrucados en posición de momias de Paracas, veíamos desfilar ante nosotros inhóspitas planicies, nulas vacantes, tan misteriosas e inaccesibles como los abismos marinos. No había pastor intrépido ni ganado indígena que se aventurara por esos parajes. Era la tierra maldita,
yerma que solo servía para atravesarla y llegar a algún lugar. Y como telón de fondo, picos de nieves eternas, cuanto más fríos que el páramo. Marcos, que consultaba su plano, pidió al chofer que se detuviese y ambos desembarcamos en plena pampa, con nuestros bultos y pertenencias. Cuando el camión arrancó y se perdió de vista, Marcos y yo nos quedamos mirándonos la cara, pero serios, sin ganas de reír, convencidos de que en ese momento empezaba la verdadera aventura. Allí mismo, al otro lado de la ruta, levantamos nuestra carpa, desempacamos nuestras bolsas de dormir y calentamos en el primus nuestras primeras latas de frijoles. Había oscurecido y soplaba un viento glacial. Extraña noche aquella, la primera, pues solo entonces comenzaba a conocer a Marcos. Nota final de la publicación de Seix Barral. Más que un relato, este texto era el inicio de una novela. Rivero quería publicar una serie de novelas inconclusas bajo el título El pedestal sin estatua.